¿Cómo está usted, Esteban Miracaballo? Pues nada, muy bien, y siempre para mí es un gusto poder hablar de historia en cualquier foro y en cualquier circunstancia. Gracias. ¿Cuáles son los puntos claves sobre esta última obra que usted ha estado presentando en otro centenario que publicó ya hace cierto tiempo? Bueno, el descubrimiento de Europa, fundamentalmente lo que trata de ponderar y de poner de relieve es que el flujo fue desde un primer momento bidireccional. Estamos siempre acostumbrados a ese descubrimiento, conquista, destrucción, entre comillas, administración de las Indias por parte de los españoles, siempre en una única dirección, en la dirección de Europa hacia América. Pero el flujo fue bidireccional desde un primer momento. O sea, estamos hablando, yo siempre digo que Europa descubre América un 12 de octubre de 1492 y 5 meses después, los primeros americanos descubrieron Europa, cuando en abril de 1493 fueron bautizados los primeros indígenas en Barcelona. Pero lo más interesante es que ese flujo que se inicia en 1493 no ha cesado hasta el siglo XXI. O sea, ha habido un flujo continuo de personas, virus, mercancías, obras de arte, plantas, vocablos de diversos idiomas indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que pretende poner en valor este libro, ¿no? Que siempre hablamos de una única dirección de Europa hacia América, quizás desde una visión un tanto eurocentrista, y lo que yo pretendo es precisamente lo contrario, romper con ese eurocentrismo y destacar que todo fue mutuo de un primer momento, sin ignorar, por supuesto, digamos, los cadáveres en el camino. Como decía aquel, la historia no deja de ser un largo camino sembrado de cadáveres, ¿no? Por tanto, hubo perdedores, hubo drama, hubo sufrimiento que yo nunca he negado, ¿no? Pero eso no significa que el flujo no fuera mutuo. Pero todo eso se hace homogéneo a las distintas islas de la región, es decir, eso se envía en todo lo que hoy se conoce como América Latina y el Caribe, o solamente en las colonias de Sudamérica. Bueno, fundamentalmente en Hispanoamérica, pero también es cierto que Alden Vaughan ha investigado los indígenas de Norteamérica que llegaron a Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? O sea que también se conoce, él destaca como, bueno, bastantes menos que en España, como 200 indígenas que llegaron de Norteamérica a Gran Bretaña. También hay varios centenares de indígenas que llegaron a Francia. O sea, el fenómeno no es solamente español, pero es verdad que fundamentalmente el área controlada por el Imperio Hispánico, ese flujo fue muy abundante. Se sabía que habían llegado indígenas a Europa, pero no la magnitud. Se sabía que Colón trajo indios, pero no se sabía que estamos hablando de miles, 15.000, 20.000, 25.000 indígenas llegaron desde América hasta Europa. Esteban, pero hay una situación que quizá genere controversia, y es la parte de quizás hablar de que fue un proceso de conquista y colonización pactada cuando prácticamente los grupos originarios habían desaparecido. Muchos de ellos desaparecieron, no fue atribuido, ¿verdad? Con lo que se ha podido estudiar, no solo esa reducción de la población de los grupos aborígenes o grupos originarios, no solo se dio por un aspecto relativo a las enfermedades, sino también que fue debido a ese maltrato, debido a esa esclavitud intensiva que hizo que de manera paulatina la población se redujera. Entonces, quizás quisiéramos saber su punto sobre la parte de hablar de pacto, hablar de que en cierto punto, por lo menos los que se encontraban en la isla de Hispaniola, que era como se le llamó en algún momento, hablar de que ellos efectivamente colaboraron con ese pacto, con que quisiéramos escuchar su posición. Claro, una cosa no quita la otra. Evidentemente hubo muchísimo drama, y especialmente en las Antillas, donde dramáticamente la población desaparece en parcialmente en apenas 30 o 40 años, ¿no? Por tanto, el drama es evidente. También soy consciente que algunos medios hispanistas tratan de escudarse en el tema de las epidemias, que obviamente arrasaron desde 1493, en que llega la influenza suina, que bueno, que fue por las epidemias. No, hay un componente social en las epidemias que se aplica a Europa, y yo no sé por qué no queremos aplicarla al continente americano. En Europa, las epidemias afectaban tanto más cuanto más lejos del núcleo del casco urbano, porque las familias más acomodadas estaban en el casco urbano, y cuando llegaba la viruela, la gripe, afectaba mucho menos a los grupos de la zona urbana que a los grupos de la periferia. Bueno, pues en América exactamente igual. De hecho, hay un dato muy significativo. La viruela afectó muchísimo menos a los tlaxcaltecas, que eran los aliados de Hernán Cortés. ¿Por qué? Bueno, porque estaban aliados con él, tuvieron ciertos privilegios,
ciertas ventajas y las epidemias les afectaron menos. Por tanto, la epidemia fue importante, asociada sin ningún tipo de duda a los malos tratos, al trabajo extenuante de una población que no estaba estatalizada y que no estaba acostumbrada a esos horarios laborales. Eso no lo duda nadie. Pero, independientemente de eso, evidentemente que hubo pactos a lo largo y ancho del continente americano. España tenía un grave problema, el Imperio Español tenía el problema más grave que tiene el Imperio era demográfico. Tened en cuenta que España en el momento del descubrimiento tenía 6,5 millones de habitantes. Con Pizarro van 180 hombres. Es imposible que 180 hombres puedan conquistar el Tahuantinsuyo, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, por mucho que tuviesen mejor armamento, que tuviesen más capacidad estratégica. Por tanto, es obvio que hay aliados. Pero esas alianzas que se habían dicho, que empiezan con Hernán Cortés en Mesoamérica, donde se alía con los tlaxcaltecas, con los totonacas, con los chalcas, con los huejocingos, con los cholultecas, empieza en la española, y evidentemente que hay un pacto, pero un pacto no por miedo, por temerosidad de Guacanagarí, ¿no? Cuando Guacanagarí ve a Cristóbal Colón, lo ve como una oportunidad de deshacerse de la presión que le estaba infligiendo Caonabo, que quería las minas de sal del Marién. Y Guacanagarí se alía con Colón. Los dos pactos están estudiados por Luis Ramos, en un trabajo histórico de hace varias décadas, tampoco lo he descubierto yo, y pactan entre ellos, pero Guacanagarí de manera activa, no pasiva, de manera activa, pensando, y fíjate que hay un dato muy significativo que le dice a Colón, y Colón lo anota en su diario, le dice, este Caonabo, este es un Caribe. Él le dice que es Caribe, porque se está dando cuenta que Caribe, los españoles lo identifican con caníbal, y un caníbal es una persona susceptible de ser perseguida, guerreada y esclavizada. Y él se lo dice con esa intención, y firma esa alianza con los españoles, para ganar cuota de poder frente al cacique de la Maguana y a otros caciques de la isla. Y después tiene un papel decisivo en la primera gran batalla campal de la Vega, en 1495, donde es Guacanagarí con sus hombres el que ayuda a Cristóbal Colón y a Bartolomé Colón a derrotar a esa confederación de caciques. Efectivamente, caciques rebeldes que nunca pactaron. El libro, si lo leemos pausadamente, hay amplias zonas de América y amplias zonas de la Española que nunca pactaron, por supuesto. Eso es innegable. Y aquí acaban con la coalición gracias a las fuerzas de Guacanagarí y a Colón. En otras zonas de América se mantienen, digamos, independientes, luchando contra el poder del imperio durante 3 siglos. En la Araucanía, en los llanos venezolanos, 500.000 kilómetros cuadrados que nunca fueron conquistados por España, donde se arrochelan cimarrones, indígenas rebeldes, incluso españoles que habían sido perseguidos, que se meten en esa zona y nunca más aparecen, ¿no? 500.000 kilómetros cuadrados. O sea que hay extensa zona en la que no se pacta, y eso le permite al imperio una cosa, le permite mantener la esclavitud en guerra justa contra todos esos indígenas que se mantienen rebeldes, por supuesto. Lo que pasa que, bueno, digamos que el libro hay que leerlo en su integridad. El libro son 400 y pico de páginas, y hay que verlo todo para ver toda la casuística. Yo no digo que fuera, como algunos en base a algunas noticias me han dicho, ¿no? Un pacto edénico en que los indígenas pantan con los españoles y todo. No, en absoluto. Todo está lleno de matices, de dramas, de problemas y de hecatombe, como yo hablo, como la que ocurrió en la española, ¿no? Sin duda una hecatombe demográfica, ¿no? Provocada por ese grupo de causas que hemos estado comentando, y también porque para las Antillas, y muy especialmente para la española, las leyes protectoras del indígena llegaron muy tarde. Las leyes no las hicieron mucho en favor de la protección de los indígenas, pero para la española llegaron tarde. Y ni qué decir de las leyes de nuevos descubrimientos y pacificación de 1573, que habían llegado totalmente tarde para los indígenas de las Antillas, ¿no? Por tanto, ya digo, hubo pactos indudablemente. Y también hubo drama, muchísimo drama que yo nunca he ocultado. Y ya digo, en muchos casos, bueno, he sido criticado porque suelo ser muy explícito y muy detallista con el drama, con las matanzas, con todos esos aspectos que yo nunca he ocultado. Y he sido criticado por eso, ¿no? Por destacar también todos esos aspectos. No hay que negar la evidencia. El ser humano es el que es, y desgraciadamente pasaron a verdaderos dramas, ¿no? Y como te he comentado antes, la historia es un largo camino sembrado de cadáveres, y eso es lo que tenemos, no la podemos cambiar. Claro, en todo ese proceso de conquista y colonización que se desarrolló en el hemisferio, ¿verdad? No fue homogéneo, es decir, no se desarrolló de la misma manera en un determinado lugar. Por ejemplo, como usted mismo describe, en la isla de Hispaniola, como en algún momento se le llamó,
fue un proceso muy diferente, ¿verdad? Inclusive usted mismo describe de que llegó quizás un poquito tarde, esas imposiciones normativas que buscaban regular las relaciones entre los españoles y estos grupos aborígenes. Entonces, ¿cómo usted maneja esa parte? Porque a veces quizás hay quienes podrían entender que quizás se generaliza. Quizás por un caso que ocurrió en una determinada colonia, en una determinada isla, luego quizás se quiere generalizar y hacer extensivo. Porque recuérdese que lo que ocurrió en Sudamérica en cuanto a ese proceso de conquista y colonización fue muy diferente a lo que ocurrió en otras latitudes, como por ejemplo en el Caribe. Precisamente, bueno, pues por eso cuando te hacen una entrevista o das una conferencia, pues puede dar lugar a cierta generalización, porque tienes que sintetizar en una hora lo que es un libro de 500 páginas. Pero en el libro, que es la fuente a la que hay que recurrir, ahí sí que se ve toda la casuística, hubo de todo, pero el libro es que abarca muchas cosas, abarca muchos tipos de pactos, muchas circunstancias diferentes, estamos hablando de todo un continente, y por tanto varía de una zona a otra, por supuesto, y varía también en el número de esclavos, de personas libres que llegaron a la península, que tenían unas actitudes u otras dependiendo si eran más iguales, si eran pipiltin, si eran cazoncis, tratoques, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, todo eso varía, pero todo ese mosaico, toda esa variedad, evidentemente, la encontramos en el libro, ¿no? Todo eso, que sería largo especificar cada matiz en cada sitio. Evidentemente, en el Paraguay, las cosas fueron diferentes a otros muchos sitios. ¿Por qué? Porque había 4 españoles, ¿no? Pero fíjate que lo que pasa en Paraguay, los españoles son muy pocos y deciden, el gobernador español, Pedro de Lugo y Navarra, decide armar a los guaraníes. Le dice, mira, nosotros somos muy pocos, no tenemos posibilidades, arman a los guaraníes para que defiendan ellos de los banderantes portugueses. Y son los propios guaraníes los que participan en la defensa de la frontera del imperio. Diga, bueno, pues eso es la española. No, en cada sitio hay un matiz diferente, pero por eso digo que es importante leer el libro para que cada uno saque el perfil y la idea que uno quiere sacar o quiere preguntarle a ese libro. Evidentemente quedan todas las casuísticas ahí, exactamente igual que es de lo que trata el libro, de la llegada de miles de indígenas a España en condiciones muy diversas, varios miles como esclavos, ya como esclavos esclavizados injustamente. De los 2000 y pico esclavos que vienen en las primeras décadas del siglo XVI, el 80% proceden de la española. Bueno, pues ahí está esa casuística, pero hay otros muchos que vienen libremente, que ellos quieren venir aquí para hablar con el rey, para pedirle reivindicaciones, para pedirle títulos nobiliarios, para pedirle rentas vitalicias. Vienen aquí de, no, yo quiero 3.000 ducados de renta porque soy un noble incaico y piden 3.000 ducados de renta y el rey se las da, le da una cédula, 3.000 ducados de renta sobre la caja real. Bueno, pues todo eso está recogido en el libro, toda esa enorme variedad. Y evidentemente que la española es muy diferente a todo eso en todas cosas, porque prácticamente el indígena queda al borde de la extinción en 40 años. Por lo tanto, ¿a cómo se puede llamar eso? Pues hecatombe, drama. Yo no niego nada de eso. Sí que niego el genocidio, porque bueno, ahora se concatenaron una serie de causas para provocar la hecatombe. Yo hablo de hecatombe, no de genocidio, porque no hubo una intencionalidad de exterminio. Y ahí están los intentos de la corona de parar eso, con la traída de los frailes Jerónimos para reformar el tema, para hacer una primera reducción de los indígenas, para protegerlos de los propios encomenderos. Llegan los Jerónimos y hacen las primeras reducciones indígenas del Nuevo Mundo, que finalmente son un desastre porque llega la viruela y arrasa con los pueblos indígenas que crean los Jerónimos. Pero ahí está la intencionalidad de la corona de tratar de parar eso, ¿no? Las leyes de Burgos, el envío de los Jerónimos, no da la impresión que hubiera una política de Estado o no de Estado de exterminio de esos indígenas. Otra cosa fue el resultado, por las circunstancias que sea. Bueno, por eso ya digo que yo niego el genocidio, pero no niego la hecatombe y la destrucción y las matanzas y las hambrunas. Incluso también reconozco, lo he hecho públicamente, no lo puedo ocultar, el etnocidio. Obviamente que hubo etnocidio por supuesto, porque el objetivo final era integrarlos como labradores de Castilla y como cristianos. Por tanto, etnocidio por supuesto. Ni la corriente crítica, ni siquiera para las casas, se planteó la posibilidad de que los indígenas se mantuvieran en sus religiones primitivas, ¿no? Por tanto, yo no niego nada de eso. Lo que pasa es que si te hacen una entrevista o si publica un periódico, es la noticia evidentemente encierra una mentira porque es una reducción excesivamente grande, ¿no? Pero yo creo que el lector, la persona interesada que entre en el libro, podrá comprobar todos esos matices que están recogidos ahí en la obra. Ya para ir finalizando, hay un punto muy importante en la obra que usted sostiene de que hubo ese proceso de conquista, como yo le llamo colonización, fue un proceso asimétrico, es decir, distintos, de alguna manera los grupos originarios participaron, quizás sin la colaboración
de estos grupos originarios no hubiese sido posible que se desarrollara todo esto. Es decir, que hubo como una especie de aprendizaje, entre comillas, entre todo este proceso. ¿Qué tiene usted que decir, por lo menos en la parte del español? Bueno, en la española todo ese proceso, evidentemente, el imperio no hubiera sido el que fue sin el componente indígena. Y la conquista no se hubiera producido sin la colaboración necesaria de los indígenas. Pero tampoco el virreinato, donde las milicias indígenas se encargan de defender las fronteras del imperio en muchos casos, de los ataques eso no lo digo yo, el corsario francés Fontaine lo matan los indígenas de Curazao, por ejemplo. O sea, que son las milicias indígenas de Cuba, tienen un papel importantísimo que ha sido sacado en varios libros, no lo digo yo. Mi libro sintetiza los trabajos de muchísimos investigadores. O sea, las fronteras del imperio en muchos casos las mantienen los indígenas. Las milicias indígenas de Alonso Tito Atauchi o de Francisco Atahualpa se encargan de controlar las rebeliones indígenas. Lo de Enriquillo, por ejemplo, que aquí se toma como una singularidad, que cuando pacta en 1534, pacta perseguir a otros rebeldes y pacta incluso a cimarrones, no es nada nuevo, lo habían estado haciendo muchos años antes otros caciques y otros curacas, ¿no? Y es uno más de cientos de caciques y curacas que se comprometen a mantener el orden virreinal, el orden colonial, que se comprometen a luchar contra los indígenas, pero también contra los negros cimarrones, incluso contra las rebeliones españolas. Ahí tienes a Alonso Tito Atauchi luchando contra Francisco Hernández Girón, un español que se había levantado contra la corona y que derrota a Alonso de Alvarado, que era una verdadera calamidad como estratega, lo derrota en el Chuquinga, y tiene que llegar él y en la batalla de Pucará derrota a Francisco Hernández Girón reponiendo el orden colonial. Bueno, tuvieron una participación decisiva en la conquista, decisiva en la defensa del imperio y decisiva en la administración de las Indias como administradores de todos los indígenas y en los cuerpos intermedios. Me preguntan la española, es diferente, es que la española en 1520 quedaban 5.000 indígenas, por lo tanto aquí desaparecen y no existe la posibilidad en la española por la hecatombe que se produce aquí, de que pueda haber milicias indígenas colaborando en la administración de las Indias. Todo eso no pasa en la española, obviamente, ¿no? Pero bueno, sí que tenemos que hablar, y ya te digo, insisto, que salvando los casos extremos como los que ocurren en las Antillas Mayores, la colaboración de los indígenas formaron parte integral del imperio. El imperio nunca hubiera sido el que fue sin la colaboración necesaria de los indígenas. Y una cosa más, y esto puede levantar suspicacia, aquí no pasó porque evidentemente murieron, pero en otras partes del imperio llega un momento que están razonablemente cómodos los indígenas dentro del imperio. Avanzado ya el siglo XVII, en el siglo XVIII se han implementado leyes protectoras importantes donde se han escriturado tierras a nombre de esos caciques y por tanto se integraron. Yo creo que ahí llegan a estar razonablemente a gusto en el imperio y prueba de ello es que la independencia la llevan fundamentalmente a cabo los criollos con muy escasa participación de los nativos, ¿no? Que estaban razonablemente cómodos, ya pasado, digamos, muy lejos ya del periodo de la conquista, ¿no? Ya digo, me pone de la española, eso no, evidentemente que no. Estamos hablando que el libro trata de toda América y en América hay 1000 circunstancias diferentes en cada zona diferente. Entonces, si me piden que diga un titular, digo, la conquista fue pactada, es un titular. Enteramente, claro, todo titular es una reducción que puede encerrar mentiras. Entiendo. Entonces, ya para concluir, ¿cuáles son los puntos más importantes que ustedes entienden que podrían ser rescatados en relación a esta obra? ¿Entiende usted que quizá pudiera desmontar una visión eurocéntrica de todo este proceso que se dio ya hace años? Esa es la idea precisamente, que tenemos siempre, durante siglos hemos tenido la idea, el mito del indígena pasivo, permanentemente burlado, y eso es un poco lo que salto yo a relucir. El indígena tuvo un papel activo, tanto para rebelarse contra los españoles, tanto como para resistirse, como para colaborar al que interpretó que debía o que le interesaba colaborar con los españoles, ¿no? Por lo tanto, tenemos que descartar ya algunas cosas. Primera, la idea del indígena timorato, burlado, engañado, de eso nada. O sea, hay una participación activa de los indígenas y en algunos casos consiguen engañar a los propios españoles, ¿no? Esos propios indígenas, hay muchos casos en el libro sobre esa temática. Y en segundo lugar, el segundo aspecto que trata de desmontar el libro y de eliminar esa visión eurocéntrica es ese flujo bidireccional en todos los sentidos. De alguna forma, América se europeizó, pero Europa se americanizó, mucho más de lo que en Europa se tiene conciencia.
porque si analizamos las palabras indígenas en el castellano son extraordinariamente amplias, muchísimas palabras, muchas de ellas taínas, pero en la gastronomía, nuestros platos estrella, nosotros siempre presumimos de la tortilla de patata, un tubérculo andino, siempre presumimos de nuestro gazpacho, los dos platos estrellas de la gastronomía española son de origen indígena. Nosotros lo decimos a boca llena y a veces no somos conscientes, oye, que son platos de origen indígena, ¿no? Pero en todos los sentidos, en las obras de arte, llegan aquí obras de arte, pero están llegando crucificados en caña de maíz desde muy temprano del siglo XVI a España, y actualmente en pleno siglo XXI hay muchos crucificados muy venerados en España que lo hicieron indígenas a principios del siglo XVI, y la gente a veces no es consciente de eso, está venerando un crucificado labrado por un indígena. De alguna forma se ha ocultado todo ese papel activo, toda esa contribución de esos indígenas en la conformación del imperio. Y incluso, pues más allá, en la genética. Ahora se están haciendo estudios genéticos. Aquí en la isla, cualquier persona, por muy blanquita que sea, le da el 8 y el 9% de sangre taína. Pero en España sale el 2 y el 3% de sangre indígena. O sea que tenemos componente indígena en nuestras venas los propios españoles, a veces sin ser conscientes o sin querer ser conscientes, ¿no? Pero sí que tenemos ese componente. Y bueno, a fin de cuentas, creo que toda la historia entre Europa y América fue una historia compartida. Evidentemente, eso no significa que fuera compartida e idílica, no, con mucho drama y con mucho sufrimiento. Pero la historia es la que es y no la podemos cambiar.